Hola, muy buenos días Iglesia, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté en cada una de las familias. Continuamos viendo el libro de Números. El capítulo de hoy es la continuación de las consecuencias de las continuas quejas del pueblo de Israel ante Moisés y por ende ante Dios. Cuando Dios se cansa de las continuas quejas y opta por castigar al pueblo de Israel, Moisés ora ante Dios para interceder por el pueblo. Ante la oración de Moisés, podemos ver que Dios escucha y da marcha atrás con herir con una peste al pueblo de Israel. Y veamos el versículo 20, dice: entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Es decir, Dios había escuchado la petición y el ruego de Moisés por el pueblo, pero el precio y las consecuencias del pecado a la desconfianza y a la desobediencia a Dios la debían pagar ante el pueblo que quería levantar un líder para volver a Egipto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Toda la primera generación que murmuró, que se quejó ante Moisés para volver a Egipto, de esa primera generación de Israel, salvo 2 personas, que eran Josué y Caleb, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Además, sus hijos, o sea, la segunda generación, debían andar durante 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Uno podrá pensar, ¿por qué semejante castigo? Pero ese castigo era consecuencia también de lo que el pueblo había murmurado con sus propias bocas. Por eso Dios castiga de igual manera al pueblo. Vean el versículo 18, dice: diles, vivo yo, dice el Señor, si no hago con ustedes conforme a lo que han hablado a mis oídos. ¿Qué es entonces lo que hablaba el pueblo de Dios? Aparece en el capítulo 14, versículo 2. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Dios castigó al pueblo de Israel de acuerdo a lo que ellos habían murmurado y se habían quejado. Podemos ver que Dios estaba escuchando cada una de las palabras de su pueblo. Por la falta de fe, por la desacreditación, dice la palabra, de 10 espías que se vieron a ellos mismos sin poder tener fe en Dios, todo un pueblo tuvo miedo y quisieron volver hacia sus pasados, a Egipto, sus costumbres, su cultura, su comida. Pero Dios no dejó morir a todo el pueblo, sino que continuó con su pacto, porque Dios es un Dios de promesas. ¿Con quién llevó a cabo esa obra? Vean el versículo 30. A la verdad, no son ustedes los que entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que los haría habitar en ella, con la excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y de Josué, hijo de Nun. Con Caleb y con Josué. Mientras los 10 espías miraban la realidad que los rodeaba, el cual no era una mentira, sino una verdad fáctica, pero no pudieron ver realmente a Dios. Josué y Caleb, a pesar de ser la minoría, pudieron poner sus ojos en Dios, pudieron creer que con Dios nada iba a ser imposible. Al ver más grande a Dios, todo el resto se veía más pequeño, que ellos decían que eran como pan comido. ¿Cuáles son los problemas que los rodean hoy en día? No están tan enfocados en el problema en sí, que no pueden ver la grandeza de Dios. Esa fue la fe que tenían Josué y Caleb. Al creer que Dios estaba con ellos, no importaba cuál era el obstáculo o el problema que los rodeaba. Hay una famosa frase que dice que el 20% lidera al 80%. Es algo que estaba sucediendo en el pasaje, pero por la queja de la mayoría, la generación de un pueblo entero debió morir en el desierto y sus hijos andar durante 40 años en el desierto. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, cuando confiamos que Dios está con nosotros, Él es quien se hace cargo de nuestras vidas, ¿lo creen? Luego, desde el versículo 39 hasta el 45, podemos ver algo así como que el pueblo de Israel quería arrepentirse ante Dios. Claramente estaban tristes, dice el versículo 39, pero lamentablemente el tren ya había pasado, no había vuelta atrás. Por más que el pueblo subió a la cumbre del monte,
Por más que ni el arca del pacto ni Moisés se movieron del campamento, ellos subieron igual, pensando que era una forma de arrepentirse y de volver hacia Dios. Pero lamentablemente esa no era la manera de Dios. Dice el versículo 42 que el Señor no estaba entre el pueblo de Israel. Y el versículo 43, el Señor no estará con ustedes. Nos muestra que Dios ya se había apartado del pueblo de Israel, es decir, ya no estaba más con ellos. La comunicación de Dios con el pueblo de Israel estaba cortada, pero el pueblo insistía sin efecto alguno. Esas ganas que mostraban, ese interés, ya era inútil. ¿Qué enseñanza nos deja entonces la palabra de hoy? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados constantemente, al acto. Debemos vivir con la sensibilidad al pecado, esforzarnos para no volver a caer. Cuando tenemos el tiempo, cuando tenemos la oportunidad que nos da Dios, tenemos que arrepentirnos y volver hacia Dios. Vivamos vidas, no como la del pueblo de Israel, donde Dios ya no estaba sobre ellos, ni entre ellos, sino vidas con la mirada puesta únicamente en Dios, en la cruz de Jesucristo y en la guía del Espíritu Santo. Vivamos con fe en que Dios está con nosotros. Amén. Dios los bendiga en este nuevo día.